Buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Benditos son del Dios vivo y verdadero, que el amor y la paternidad del Dios vivo y verdadero les envuelva. Hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo, que Él sea que nos hable, nos enseñe, nos redarguya en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy queremos ver un poco acerca de qué fue ese fuego extraño que ofreció Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón. Recordemos que el sacerdote Elí tenía a sus hijos y que estos hijos del sacerdote Elí profanaban las ofrendas, las hollaban, fueron tropezadero en ese sentido para el pueblo de Israel y además pedían carne cruda en las ofrendas, ¿verdad? Ya vimos qué es la carne cruda, pero queremos remontarnos un poquito atrás, ¿verdad? Con los hijos del sacerdote Aarón, ¿sí? Y vamos a ver cómo el Señor los honra al darles este llamamiento de que sean sacerdotes, ¿verdad? Toda su familia. Nos dice ahí en el capítulo 28 de Éxodo, versículo 1 y 2, dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. O sea, sus 4 hijos tenían ese mismo llamamiento, esa misma honra que Dios les estaba dando. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Bueno, ese es el llamamiento que tienen, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver más adelante cómo es que ellos realmente mueren por ofrecer fuego extraño. Aquí una de las cosas es que cuando leemos el capítulo 8 de Levítico, vemos cómo están siendo consagrados tanto Aarón como sus hijos, ¿verdad? Para que ejerzan esa función de sacerdotes. Ahora, esta consagración la hace Moisés de cada uno de ellos. En el capítulo 9, nosotros vemos, la consagración de los sacerdotes duraba 7 días. En el 8º día, lo que hizo Moisés es llamar a Aarón, y ya esto es el capítulo 9 de Levítico, ¿verdad? Y entonces Moisés le va diciendo a Aarón qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, en cada uno de los pasos que ya había hecho, por supuesto, primeramente para consagrarlos Moisés, ahora quien los va a hacer, ¿verdad? Va a ser Aarón, y en todo lo que está haciendo de sacrificios, etcétera, ¿verdad? Conforme al diseño de Dios, lo que va a pasar es que va a descender fuego de Dios para consumir lo que es de Dios. Entonces, vamos a leer el capítulo 8 de Levítico. Habló Dios a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Adonai le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Adonai ha mandado hacer. Entonces era delante de la congregación para que realmente la congregación reconociera que ellos iban a ser los sacerdotes, ¿sí? Que Dios los estaba honrando con ese llamamiento y con ese ministerio. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él.
Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el Urim y el Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Adonai había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, la fuente de su base, para santificarlos, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Adonai le había mandado Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y lo echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento como Adonai lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos, la grosura, lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Adonai, como Adonai lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón, sus hijos, pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y le puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar, sobre la mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. O sea, todo esto es para consagrarlos realmente para la función que van a ejercer como sacerdotes. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre los pulgares de sus manos derechas y pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Adonai, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de los hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Adonai. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Adonai. Tomó Moisés el pecho y meció la ofrenda mecida delante de Adonai, el carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Adonai lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a los hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la coman. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego,
De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, que era lo que duraba la consagración. En 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Adonai para expiarlos y expiaros. Y la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis las ordenanzas delante de Adonai para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Moisés por medio de Moisés. Entonces, aquí este capítulo 8 es la consagración para que ejerzan la función, el ministerio sacerdotal. Aquí lo está haciendo Moisés, los está consagrando. El Señor Adonai le está diciendo paso a paso lo que tiene que hacer. Pero entonces ahora, ahí en el capítulo 9, no lo vamos a leer, nada más les voy a decir, 7 días duró su consagración de cada uno, ¿verdad? Y entonces dice 9:1, en el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación, un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Adonai. Entonces, todo lo que hizo Moisés para consagrarlos, ahora lo va a hacer Aarón, pero va a ser guiado. Moisés le va a estar diciendo cómo lo tiene que hacer. Haz esto y haz lo otro, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad? Aquí ya de este capítulo 9 de Levítico, en el 9, 23, 24, nos dice 23, 24, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Adonai se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Adonai y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, fíjate bien, aquí es muy importante porque vemos que cuando hay diseño de Dios, desciende fuego de Dios. Y lo vemos cuando Moisés termina el tabernáculo conforme al diseño de Dios, realmente desciende la gloria de Dios. Vemos Elías cuando restaura el altar y restaura la ofrenda conforme al diseño de Dios, vemos que desciende fuego. También ahí vemos que Salomón, cuando termina de interceder, una intercesión conforme al diseño de Dios, descendió fuego. Entonces vemos que en cada circunstancia donde está el diseño de Dios, va a haber fuego. Entonces lo que Dios quiere en cada uno de nosotros es que haya diseño en la iglesia, ¿verdad? Para que realmente descienda fuego del Todopoderoso. Y que esto, ¿verdad?, sea un testimonio para que aquellos que no conocen a Dios vean que Dios es verdad, que Dios existe, que Dios está vivo y que Dios tiene poder, ¿sí? Entonces, aquí, el capítulo 8 es la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, y en el capítulo 9 va a empezar Aarón a hacer lo que Moisés le dice. Y entonces estamos viendo que aquí, cuando ya estaba realmente el diseño de Dios, ¿verdad?, desciende el fuego para consumir, ¿verdad?, el holocausto y las grosuras. Entonces, punto número 1, ¿por qué mueren los hijos de Aarón si tenían el llamamiento? ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante. ¿Por qué no murió? Porque, bueno, sí murieron, pero en el caso de los hijos del sacerdote Elí, trajo un juicio, ¿sí? Aquí ellos murieron porque había fuego. Cuando está el diseño de Dios, va a descender fuego. Fíjate bien lo que nos dice 10:1, 3, del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego
sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Adonai y los quemó y murieron delante de Adonai. Entonces, fíjate bien, este fuego, que es la presencia de Dios en fuego, es santidad y tenía que ser bendición, ¿verdad? Dentro del orden de Dios. Pero para ellos se convirtió en un juicio porque ofrecieron fuego extraño. Y ahorita vamos a ver entonces qué es ese fuego extraño. Entonces, vamos a ver por qué es ese fuego extraño y vamos a ver, yo creo que también, si nos alcanza el tiempo, el capítulo 12 de Números, ¿verdad? Más adelante, ¿por qué el caso de María no la consume, no la mata con fuego? ¿Sí? Vamos a ver eso. Bueno, aquí una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender es que una cosa es el llamamiento, otra cosa es la consagración y otra cosa es entrar en función. Nosotros vemos, por ejemplo, ahí el caso de David. David fue consagrado, tuvo el llamamiento y fue consagrado por unción. Lo ungió el profeta Samuel. Pero inmediatamente fungió como rey, no, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que una cosa es el llamamiento, otra cosa, ¿verdad?, es la consagración y otra cosa es entrar en función, ¿sí? Entonces, Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes para Dios, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Levítico 8. Pero aún no estaban autorizados para ejercer o para entrar en funciones, ¿sí?, como sacerdotes, hasta que concluyera su consagración. La consagración duró 7 días. Entonces, esos rituales de consagración fueron oficiados por Moisés, ¿sí? Ahora, terminada la consagración, pues quien entra en oficio, ahí en el capítulo 9, es Aarón, pero aún está siendo guiado por Moisés, ¿sí?, para que sepa cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, ¿por qué los hijos de Aarón murieron si fueron llamados como sacerdotes? ¿Sí? Entonces, la muerte de Nadab y Abiú fue por el fuego de la santa presencia de Dios, ¿sí? Ellos murieron por el fuego santo de Dios. Entonces, aquí el proceder de los hijos de Aarón hizo que el fuego de Dios, en lugar de ser bendición, se tornara en un juicio y los mató. Esto es algo muy similar a lo que pasó en la eternidad. Periódicamente en la eternidad, lucero como ofrenda, como holocausto, como adoración, ¿verdad?, se ofrendaba en fuego a Dios y no le pasaba nada porque él estaba obviamente guardado, estaba en el diseño, estaba en santidad. Pero cuando ya hay maldad en su corazón, ¿verdad?, y que Dios hace salir fuego de él, ya no fue un fuego de bendición, ya no fue un fuego de holocausto, de todo consumido para Dios, sino se convirtió en un fuego de juicio. Así, en este caso, este fuego que era de bendición, ¿verdad?, la presencia de Dios, se convirtió en juicio para Nadab y Abiú, ¿sí? Entonces, fíjate, este fuego que descendió del Señor encendió el mismo altar de bronce, ¿sí?, y consumió el holocausto. Lo mismo que pasó con el profeta Elías, ¿sí? Entonces, fíjate bien, el fuego extraño aquí implica que ellos fueron irrespetuosos con lo que mandó el Señor, ¿sí? Una de las cosas es que Dios es digno, ¿sí? Es digno de su voluntad, es digno de su diseño, es digno de su espacio, de su tiempo y santidad, por supuesto.
Entonces, en ese sentido, Dios debió ser tratado con esa dignidad, ¿verdad? De acuerdo a lo que Él había mandado. Una de las cosas que mandó es que no ofrecieran fuego extraño. Él no mandó que ofrecieran fuego extraño. Él no mandó a que entraran en funciones Nadab y Abiú, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un orden. Dios es un Dios de orden. Primero tenía que haber sido Aarón, ¿sí? Entonces, Aarón estaba haciendo las cosas y Moisés le estaba diciendo cómo. Ellos no tenían por qué haber entrado en función. Entonces, eso se llama usurpación de autoridad, ¿sí? Entonces, ya leímos ahí Levítico 10 del 1 al 3, ¿sí? Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño que él, o sea, que Dios nunca mandó. Fíjate, o sea, están haciendo lo que de alguna manera iban a hacer ya en función como sacerdotes, pero todavía a ellos no les tocaba entrar en función. Primero tenía que haber sido Aarón, y ya Aarón, en función, él tenía que haber dicho, ¿verdad? A ver, ahora tú, y después tú. ¿Sí me explicó? Entonces, hay un orden, ¿sí? Otro punto sería, ¿verdad? Aquí que nunca mandó Dios ofrecer ese fuego extraño, ¿sí? Entonces, por cuanto los hijos del sacerdote Aarón hicieron el ritual sin autorización, porque Dios no lo mandó, entonces quiere decir que ellos usurparon autoridad. Usurparon autoridad, ¿verdad? Porque primero tenía que haber sido Aarón, su padre, ¿sí? Entonces, están usurpando autoridad. Entonces, fíjate bien, aquí una de las cosas es de que las emociones fuera del diseño de Dios nos hacen creer que todo lo que hacemos para Dios está bien. Y nos hacen creer que lo que hacemos para Dios en un diseño que no es el diseño de Dios, Dios lo va a aceptar. ¿Sí? Entonces, no, Dios es un Dios de diseños. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hace esto el hombre? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque de alguna manera ya ellos fueron consagrados, tuvieron el llamamiento, fueron consagrados, ¿verdad? Y se sintieron con el derecho quizá de reconocimiento, quizá de ser los primeros, ¿verdad? Entonces, pues si ya fui consagrado, ¿verdad? Quizá ellos se consideraron justos en su propia opinión. Es que es algo que pasa mucho en el ser humano. Cada hombre se considera justo en su propia opinión, ¿sí? Y entonces recordemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y dice el siguiente versículo, ¿quién lo conocerá? Y dice, Dios, yo, Adonai, quien pesó la mente y probó el corazón, ¿sí? Entonces, es mejor ser temerosos de Dios, ¿sí? Entonces, quiere decir que ellos aquí actuaron con un corazón engañoso, ¿sí? Quiere decir que ellos actuaron con emociones fuera del diseño de Dios, porque como ya los habían consagrado y consideraron que lo que estaban haciendo estaba bien y que Dios lo iba a aceptar. Era parte de las funciones que ejerce un sacerdote, pero ellos todavía no estaban en función y entonces lo que hicieron aquí fue usurpar autoridad, ¿sí? Dios nunca mandó ofrecer fuego extraño. Entonces, cuando tú usurpas autoridad, que nadie te mandó, pero tú fuiste, ¿sí? Estás realmente ofreciendo fuego extraño. Ok. Entonces quiere decir que profanar el diseño de Dios en tiempo, en voluntad, en orden, ¿sí? Es usurpar autoridad y es fuego extraño para Dios. Entonces, aquí por supuesto, ¿verdad? Como estaba la presencia de Dios en fuego, pues los consumió. Entonces, delante del fuego de Dios, mis hermanos, tiene que estar uno en orden, en santidad, ¿verdad? Y no nada más por las emociones. Otro punto sería mezclar
el fuego de Dios con el fuego, mezclaron fuego de Dios con el fuego de su voluntad. Mezclar, ¿verdad? El fuego de Dios con tus emociones, con tu diseño, con tu tiempo, con el fuego de tu orden, con el fuego de tu ignorancia. Entonces, poner al fuego de Dios, que es santidad, nuestro fuego, si estamos fuera del diseño de Dios, si no estamos santificados, si no nos han llamado, si no estamos en el orden de Dios, hermano, es fuego extraño. Y las consecuencias son graves, ¿sí? Entonces, aquellos quisieron mezclar el fuego de Dios con su fuego, de su voluntad, de sus emociones, de su ignorancia, ¿sí? De su propio diseño, de su propio orden. Y entonces, ¿verdad? Quiere decir que es profanar lo santo de Dios. Y esto es fuego extraño, ¿sí? Entonces, nuevamente, las consecuencias son tremendas, ¿sí? Nuevamente, ellos hicieron parte de lo que eran las funciones de los sacerdotes, pero no era el tiempo de ellos. ¿Sí? Entonces estaban usurpando autoridad, ¿sí? Quiere decir que ellos se adelantaron, ya que todavía ellos no deberían de entrar en función. Entonces, adelantarse, ¿verdad? Es estar usurpando autoridad. Es estar mezclando, ¿verdad? Tu tiempo, ¿verdad? Fuego extraño con el fuego de Dios. Y eso el Señor no lo va a aceptar, ¿sí? Otro punto sería, ¿verdad? Que lo que están haciendo está fuera del orden de Dios y fuera del tiempo de Dios, ¿sí? Entonces ellos se adelantaron cuando Dios no los mandó. Moisés le dijo a Aarón, ven, ¿verdad? Y entonces le empieza a dar las indicaciones de lo que tiene que hacer. Y ellos tenían que haber esperado a que ya una vez estando en función Aarón les llamara, ¿sí? En un orden, en un diseño, ¿sí? Entonces, quiere decir que esto que ellos hicieron fue fuera de la voluntad de Dios, fuera de la autoridad de Dios, fuera del diseño de Dios y fuera del orden de Dios, fuera del tiempo de Dios, ¿sí? Entonces, nuevamente lo hicieron en sus emociones y en su afán de ser reconocidos, de ser vistos, de decir, ¿verdad? Aquí estamos. Nosotros somos los que hemos sido honrados por Dios. Pero Dios es un Dios de diseño, Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces, eso no se nos puede olvidar, ¿sí? Entonces, ellos al hacer esto estaban olvidando que el responsable, así como el sacerdote Elí era el responsable, y por eso Dios le pide cuentas, le manda un varón, ¿verdad? Para decir lo que le va a hacer, que va a traer un juicio, ¿verdad? Por todo lo que están haciendo sus hijos. Así exactamente, ¿verdad? El responsable, ¿verdad? Era Aarón, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Y bueno, pues Aarón obviamente iba primero que ellos, ¿sí? Por eso el fuego de Dios los mató. Otro punto sería que al ordenar Dios por estatuto perpetuo no beber vino, eso está en Levítico 10, versículo del 8 al 10. El Señor ahí lo que va a ordenar, ¿verdad?, es que no beber vino ni sidra al entrar al tabernáculo. Entonces, una de las cosas que hace considerar es de que probablemente a ellos les gustaba tomar, les gustaba beber y que lo hacían, ¿verdad? Entonces, y probablemente puede ser que ellos
entonces al ofrecer este fuego extraño, al usurpar autoridad, no estaban en sobriedad. Al adelantarse, ¿verdad? Sin que fueran llamados, ya estaban consagrados. Ya tenían el llamamiento, ya estaban consagrados, pero todavía no deberían entrar en función. Todavía Aarón no les decía, a ver, ven tú y entra ahora para que tú lo hagas, ¿sí? Entonces ellos se adelantaron, ¿sí? Y entonces ofrecieron fuego extraño, pero probablemente a lo mejor no estaban sobrios porque les gustaba el vino. Por eso Dios ya en el capítulo 10, versículo 8-10, ¿verdad? Dice que no beberán vino, ¿verdad? Ni sidra, ¿sí? Entonces, de esta manera, nuevamente, si no estaban en sobriedad, no supieron lo que hicieron, pero el fuego de Dios es santo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que estar en sobriedad para santificar a Dios. En ira, en enojo, en murmuración no podemos santificar a Dios, ¿sí? Entonces, para acercarnos a Dios y santificarle, tenemos que estar en sobriedad, ¿sí? No en nuestras propias emociones, hermano, ¿sí? Tiene que ser en ese sentido. Entonces, fíjate bien, ellos como sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo, y ellos ministraban a Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien, Jesucristo es fuego santo, perfecto, y el Espíritu Santo también tiene simbología de fuego, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por cuanto nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él puede manifestarse en fuego, y por eso el Señor llama a sus ministros a hacer llamas de fuego para ministrar, para adorar, para profetizar, para ministrar con manos de fuego santas, ¿verdad? Con una vida de fuego santa, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y Él tiene una simbología, ¿verdad? Una manifestación en fuego, ¿sí? Ok. Y esto, pues obviamente el Señor quiere, ¿verdad? Que ministremos a su pueblo en fuego, ¿sí? Con manos santas, pensamientos santos, emociones santas, ¿sí? Sentimientos santos, boca santa, ojos santos, ¿sí? Es decir, santidad, ¿sí? Y esto, hermano, cualquiera que sea el ministerio, cualquiera que sea el ministerio, cualquiera que sea el servicio que tú estés dando, desempeñando, ¿verdad? Para el Señor, ¿sí? Entonces, el fuego santo de Dios no lo puedes usurpar, no lo puedes cambiar, no lo puedes profanar, ¿sí? Entonces, fuego extraño, hermano, es desobedecer al Señor. Fuego extraño es no arrepentirte. Fuego extraño es no ponerse a cuentas con Dios, no perdonar, no amar. Porque entonces todo lo que está haciendo no está al diseño de Dios. Entonces se está ofreciendo fuego extraño, ¿sí? Bueno, nos vamos a saltar unas cositas porque quisiera ver la situación de María. Fíjate bien, aquí la situación de sacerdote Aarón y María, o Miriam, su hermana, ¿verdad? Él siendo sumo sacerdote ya en función, estamos hablando del capítulo 12 de Números, ¿sí? Ellos murmuraron en contra de Moisés, ¿sí? Por la mujer cusita, ¿sí? Y entonces vemos cómo María queda leprosa. Y entonces se detiene por esta situación el campamento 7 días. Aquí Aarón
conocía principios, como somos sacerdote, pues conocía la ley, y los sacerdotes eran los que enseñaban la ley, ¿no? Entonces, aquí yo considero, hermano, hermana, que él se arrepintió. Pero algo pasó en María, ¿sí? Que ella no se arrepintió, ¿verdad? Seguramente, y quedó leprosa. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué María no murió? ¿Por qué sí murieron Nadab y Abiú, y por qué María no murió? Si estaba haciendo también algo indebido, ¿sí? Bueno, me gustaría que leyéramos el capítulo 12 de Números. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Adonai. Y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Adonai a Moisés, a Aarón, a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Adonai descendió en la columna de la nube. Entonces, eso es importante. Descendió Dios en la columna de la nube. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces mira, aquí le está diciendo a los dos, tanto a Aarón, que tenía un ministerio, el sacerdotal, como a María. ¿Por qué no tuvisteis temor? O sea, Aarón era sumo sacerdote y debería de conocer el temor reverente a Dios, pero tampoco tenía miedo, temor reverente. Entonces, ellos no tenían temor reverente. Entonces, pues tampoco considero que los hijos del sacerdote Elí lo tenían por todo lo que hacían, ¿sí? Entonces, vemos cómo este sacerdocio llevado en manos de hombre, ¿verdad? Bajo este sacerdocio se dio la ley, cómo se va a través del tiempo deteriorando, desgastando, ¿sí? Corrompiendo de una manera irreversible, ¿sí? Entonces, por eso vemos que era necesario un cambio de sacerdocio, lo que nos habla el Hebreos, ¿sí? Bueno, pero eso no nos vamos a meter ahorita porque si no nos alcanza el tiempo. ¿Por qué no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa. Dice, fíjate bien, entonces la ira de Adonai se encendió. Cuando decimos que se encendió está implicando fuego, ¿sí? Dice, contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, ¿sí? Entonces, aquí una de las cosas, ¿por qué no cayó María muerta? Porque dice que la nube se fue, ¿sí? Dice, entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa. Entonces, si se ha quedado esa nube con la ira encendida de Dios, hubiera sido fuego, y probablemente sí la mata. El fuego del Señor es santidad, y si nosotros no estamos a ese nivel de santidad, pues obviamente, ¿verdad?, que va a venir muerte, como Nadab y Abiú. Entonces aquí porque dice que se fue, bendito Dios, se fue y solamente quedó María leprosa, ¿sí? Entonces aquí fue porque la nube se fue, porque
se encendió la ira, y ese encender es fuego, ¿verdad? Pero se fue. Entonces, no murió María por fuego, pero quedó leprosa, ¿sí? Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea, aquí Aarón pues pidió perdón, o sea, reconoció que hizo mal. Tal vez María no, ¿sí? Dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Adonai diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Adonai: Moisés pues, respondió Adonai a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Pará. Entonces, aquí el Señor le está diciendo, ¿verdad? Por cuanto Él hizo el llamamiento a Moisés, por cuanto Él le capacitó, ¿verdad? Él es el que va a hablar cara a cara con Él. Entonces, Dios va a hablar cara a cara con los apóstoles. Y dice que a los profetas hablará por sueños y por visiones, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que pues por cuanto fue solamente, ¿verdad?, en nube, no murió María, pero si ha sido fuego, María hubiera muerto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Ahora, ahí en el caso, ¿verdad?, de los hijos del sacerdote Elí, yo considero que Dios, ya no estaba la presencia de Dios, pero Dios estaba esperando que ellos se arrepintieran. Tan es así que mandó a un varón a hablarle al sacerdote Elí para decirle que él traía un juicio en contra de él y su casa, su descendencia, ¿sí? Entonces, pero ya no estaba la presencia de Dios. Por eso cuando ellos pelean con los filisteos, que pierden la primera vez, pero dicen: pero tenemos el arca la toman como un amuleto, y quien tiene el arca, quien la lleva, ¿verdad?, son los hijos del sacerdote Elí. Y entonces a mí me llama la atención porque no les pasa nada, porque en la presencia de la gloria de Dios, hermano, solamente podía, hermano, llevar a los sacerdotes, pero aquí no les pasa nada, hermano, porque ya no estaba la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener